favor. Si el juez Calama no está siendo escrupuloso, y luego, claro que investigará, pero vamos, que las filtraciones... A ver, Campos, un apunte y avanzo que quiero preguntaros por algo. Sí, solo dos cuestiones muy breves. Bueno, conservador y algún error ha cometido, Bueno, pues, y le respeto. Por ejemplo, emplear para el auto de imputación básicamente todos los audios o todos los WhatsApps de Rodolfo Reyes, que luego ha tenido dudas de su legalidad porque ha pedido una autorización en Estados Unidos para poder utilizarlos en procedimiento judicial. No haber empezado la casa por el tejado, haber pedido primero a Estados Unidos la autorización y luego haces el auto de imputación. No tengas tanta prisa. Y dos, respecto al juez y respecto a lo de las filtraciones del juzgado de Calama, el juez es de primero de procesal, el juez es el garante, es el valedor de que esa información llega a las partes de una determinada forma o no. Y es él quien debe discriminar la información personal para que no lleguen... Para que yo no me tenga que enterar de que la perrita de Zapatero se llamaba Isla... No. Si el abogado de Zapatero pide todo, le tienes que dar todo. No, pide todo no. Pide todo no. No es cierto. El juez es el que puede después decir el procedimiento. Lo ha hecho Leopoldo Puente en el caso Ábalos. Lo han hecho muchos. No, lo han hecho porque no hay otra orden. El abogado... Oye, perdona, el abogado lo pidió íntegramente. No, hombre, pero bueno. El abogado puede pedir, por supuesto, porque quiere tener toda la información. Y hay que dársela. Acceso a toda. De acuerdo. Pero el juez, los datos personales, está facultado para limitar a las partes el acceso a los mismos. A las partes hay que darle la misma información. Sí, como ha hecho ahora. Como ha hecho ahora. ¿Has visto cómo puede? ¿Has visto que lo ha hecho en la resolución? Porque ahora el abogado de Zapatero ahora no ha pedido que se dé todo. Sí, perdona, Miguel Ángel. No hay un solo. A ver, un segundo, permitidme. Hay que dar a todos lo mismo. Permitidme. Campos, Pilar. El juez instructor que no hay, pues que... Sería conveniente que la justicia se respetara a sí misma también. Hay que recordar que... Hombre, pero Emilio, tampoco se puede comparar el tema de la filtración del fiscal general del Estado a esta cuestión. No, ni esa, ni la agenda de Zapatero, ni las mil filtraciones que hay todos los días. O sea, publican la agenda personal del expresidente del gobierno con sus citas médicas. Y eso no se investiga. La del novio de Ayuso tampoco se investiga. La del fiscal general, con 6 periodistas diciendo que él no había filtrado nada, se investiga y se le contesta. Orden. Es así. Cuando el abogado de Zapatero pide todo lo que haya, hay que dárselo todo al resto, a todas las partes. Perdona, pero entonces aquí está la labor de los periodistas. El periodista que quiera dar cosas como si las cejas de Zapatero se cortan o no muchas veces, a mí no me interesa nada. Pero hay periodistas que sí. Entonces, eso no es de la justicia, eso es de los periodistas. Y luego te voy a decir, yo estoy súper a favor de las filtraciones, porque nosotros vivimos de eso. Y eso es filtren. Vamos a ver, si yo estoy a favor del derecho a la información, por supuesto que sí. Nosotros en el diario.es, claro que publicamos información que viene de filtraciones. Aquí la clave es otra. Aquí la clave es un terreno de juego donde todo el mundo está jugando al fútbol. ¿Vale? Y de repente te dicen, no, que es que con la mano. Ah, ¿cómo que con la mano? No, que ahora se puede con la mano. Y de repente, cuando lo coge con la mano uno dice, no, pero ahora es penalti. Entonces, lo que no puede ser es que las reglas sean en función del hecho y del sospechoso. Y que cuando la filtración afecta a González Amador, pues el fiscal general entrando en el despacho y haciendo un registro. Y estoy convencido de que aquí nadie va a registrar los despachos de las acusaciones populares que están en la causa de Zapatero. A nadie. Nadie va a ordenar una diligencia. ¿Por qué las van a registrar? Nadie. Si es que no las tienen que registrar. Y aquí la clave es esa, que es que ante un mismo hecho, de repente en unos casos es penalti y en otros ni se investiga. Dime en qué casos esa es la clave. Esto arranca con unos audios que tiene... una duda, Emilio. Que tú tienes una duda y entonces dices, es gravísimo. Pero es una duda. Sí, digo, es una duda, pero es una duda fundamentada. ¿Sabes por qué? Porque los audios que permiten arrancar esta investigación se tiran 5 años metidos en un cajón. Y nadie los pide. Resulta que es el gobierno norteamericano el que se los pasa a la policía española después de 5 años, cuando el presidente Sánchez se desmarca de la posición de Donald Trump. Hay una fiscalía. Termina Emilio, Albert. Yo quiero saber por qué nadie ha investigado el papel de García Castellón, por ejemplo. ¿Qué hacía García Castellón con los directivos de Plus Ultra, con un miembro de la policía que era director general cuando gobernaba el Partido Popular y con un empresario condenado justo antes de todo esto? ¿Por qué García Castellón hace gestiones, según se ha publicado, si es que es cierto, que hace gestiones con Vox para que Vox no recurra la causa de Plus Ultra? Todo eso no se va a investigar. Se van a abrir las cajas de caudales que tengan en su casa Aznar, por ejemplo.
¿Se va a ver la caja de caudales que tenga Felipe González? A mí termino muy rápido. Lo que me preocupa es que hay una caída de la percepción ciudadana, de la confianza ciudadana en la independencia de la justicia brutal. El marcador de indicadores europeo sobre la percepción de la justicia en Europa nos sitúa al lado de Polonia. Hemos caído al último tercio. Y creo que esto se debe a que la gente percibe que no se investiga con el mismo celo unos casos y otros. Yo creo que se debe a que decís eso. Y conseguís que la gente se lo crea. Y después de 8 años... Se trata de, por supuesto que hay que investigar a José Luis Rodríguez Zapatero, nada más faltaría, pero me acojo una de las palabras una de las expresiones que ha hecho el propio Margallo. Oye, ¿esos regalos a cambio de qué? Pero es que no es el único que ha recibido regalos, si no, no tendríamos los bajos llenos de regalos. Los regalos que se han realizado a otros presidentes y que sí que los han dado presuntamente todos, no lo sabemos, ¿a cambio de qué? Los han entregado patrimonio. Lo que está planteando tiene mucha lógica. No, pero oye, ¿por qué no hablamos? También ha habido regalos a otros presidentes que estos sí los han dado, ¿y a cambio de qué? ¿A cambio de qué? La pregunta es muy sencilla. La pregunta, y además es que voy más allá. ¿No deberíamos de estarnos planteando cuál debería de ser la actividad que un expresidente o una expresidenta... No, deberíamos plantearnos si este señor tiene que ir a la cárcel. Venga, no. Y luego eso es otra cosa. No, yo no me lo tengo que plantear, lo tiene que plantear el juez. Claro. Yo con respecto a eso, que se investigue. Que se investigue. Pero si de verdad nos preocupa tantísimo la actividad de los expresidentes... A mí me preocupa que sea un delincuente. Y si alguien tiene pruebas de corrupción... Que vaya un juez inmediatamente, no que se la guarde en un cajón como una cabeza de caballo para cuando tengas una posición política que no me gusta sacártelo. Está sobrevolando todo el tiempo el tema de si hay una justicia a dos velocidades. Ahora le voy a preguntar a Campos. Sabéis que en un tiempo express se ha archivado la querella contra Miguel Ángel Rodríguez por la filtración de datos que tienen que ver con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. 24 horas han sido más o menos, Campos. 24, sí. 24 horas y sin, se había reclamado que por lo menos declararan los policías que estaban mencionados y ni ellos fueron citados. Ahora te pregunto cómo de normal es esto y lo debatimos, pero vamos a escuchar los intentos de Alfonso Pérez Medina preguntando a la pareja de Díaz Ayuso. Está preocupado por los últimos informes de Hacienda y de la UCO. ¿Le preocupa la causa por corrupción y administraciones reales? Señor González Amador, buenos días. ¿Cómo justifica los 4,4 millones de euros que pagó el Grupo Quirón? Dice la UCO que los servicios no estaban prestados, que su empresa no tenía capacidad para prestar esos servicios. ¿Cómo afronta sus juicios? ¿Cómo va a justificar las 16 facturas supuestamente falsas según la Fiscalía que pasó a Hacienda? ¿Confía en su solución, señor González Amador? La última vez creo que fue, lamentablemente, el propio González Amador quien se golpeó con una cámara de un compañero y esta vez casi se mata a Alfonso Pérez Medina con una farola. Es que ese paseíto está mal montado. Y el cámara compañero de la Sexta también se dio un golpe tremendo en la espalda. Sí, que hubo incluso en un momento dado quien nos acusó a nosotros de que aquello estaba orquestado, que esto ya es... Pero bueno, 24 horas ha tardado en archivar, 24 horas este asunto. 24 horas y tenía, la jueza tenía muchas salidas o hacía falta un trabajo previo para poder practicar ese archivo, que era citar al vecino del quinto para ver si era cierto que él había hecho las fotografías de los periodistas y habérselo pasado, y citar también a los policías. No se ha hecho nada de esto. También se esperaba una diligencia de una de las acusaciones populares en esta circunstancia, que era que querían que de verdad que entregaran los móviles y poder ver si era cierto que los había borrado o no, y si era cierto que se habían enviado esos archivos o no desde su teléfono móvil, algo que se pidió también respecto a otros dirigentes en otro momento determinado, caso del fiscal general del Estado, y aquí no se ha hecho absolutamente. Si está inmerso dentro de una organización criminal, como puede ser si se demuestra, y que la prescripción vaya a 10 años. Venga, es que no quiero despediros sin comentar una noticia judicial de los últimos días, no, de las últimas horas. Francisco Granados, que lo habíamos olvidado todos, condenado. Sara Calvo, cuéntame qué pasa con Granados y vamos a recuperar algunas de las cositas que en cierto momento todos nos grabamos. La hemeroteca es interesante aquí. Sí, 2 años y medio para Francisco Granados por su participación en la Púnica, pero nosotros hemos querido tirar de hemeroteca para recordar al que fue consejero de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Venía aquí a la Antigua Sexta Noche y daba siempre lecciones de corrupción. Vamos a poder separar
el polvo o el trigo de la paja. Como yo soy parte del trigo, el que la paja desaparezca, todos estos sinvergüenzas desaparezcan cuanto antes, pues a todos los demás que somos la inmensa mayoría, esto nos va a encantar. No he tenido sociedad jamás, ninguna sociedad jamás. No he ocultado ninguna sociedad jamás. No le ha dado nada. No me ha dado nada. Con beneficios millonarios por esos contratos en la Púnica se encontraron 1 millón de euros en casa de su suegro y este llegó a decir que por su domicilio pasaba mucha gente, fontaneros, personal de Ikea y que a lo mejor pues fueron ellos los que pusieron el dinero ahí. Yo no vi a Maletín hasta el día para la Guardia Civil para sacarlo. Viene en el dormitorio entró otra cantidad de gente, fontaneros, a poner un armario. Alguna vez también entraría aquí. La entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se negó a dimitir por su nombramiento porque un colaborador le hubiese salido rana. Creo que si yo hubiera robado, enterado de que alguien robaba, pues entonces sí, pero es que no. Y lo que pasa que yo he nombrado a centenares de personas durante 30 años, centenares, y dos me han salido. Un minuto y resultado casi para que la gente se componga el mapa de Granados. ¿Esta es su primera condena en firme? Segunda. Sí, sobre todo es la más relevante, digamos, hasta el momento. Esta historia... Porque sorprende el tiempo que ha pasado y que la condena no es muy alta, ¿no? 14 años y 2 años y medio. Aquí estamos 14 años del tiempo que ha pasado desde que empezó la instrucción, ¿no? A eso me refiero. 14 años y 2 años y medio de prisión. Sí. Que no que yo quiera que le caigan más de los que deba, pero bueno. De nuevo, esta pieza, la de Waiter Music, era... como casi todo en Púnica, creció muchísimo como la espuma y después fue, a medida que lo fue instruyendo García Castellón, fue quedando reducida, ¿no? Laminada. Aquí teníamos en esta pieza que Waiter Music, reconocido por el propio gerente de Waiter Music, que falleció lamentablemente y no pudo estar presente en el procedimiento, finalmente, Waiter Music actuaba como una suerte de empresa que ayudaba a financiar al Partido Popular. Recibía, según el gerente de Waiter Music, en municipios gobernados por el Partido Popular, adjudicaciones de fiestas y luego ellos a cambio pues, pagaban algunos actos del Partido Popular del Partido Popular de Madrid. Y aquí, bueno, vemos algunas cosas también muy curiosas. Lo recordaba vuestra compañera también. A los suegros de Francisco Granados se le encontró 1 millón de euros en el altillo. ¿No se abrió una pieza separada por fraude fiscal por el hallazgo de ese millón en el altillo? Venga, Escolar, breve. Sí, esto lo ha explicado muy bien Miguel Ángel Campos. Hay una justicia que tarda 13 años en llegar desde la instrucción al juicio. Y casualmente pasó por un juez, García Castellón, que en las escuchas de entre Zaplana y Ignacio González hablaban de cómo iba a llegar de vuelta a España, que iban a traer, iban a mandar al anterior, cito literalmente, a tomar por culo a un teniente, al juez que estaba, y tampoco hubo una investigación para ver esa operación cloaquera, ¿no? Eso, no, para nada. Vale. Y ahí aparecía, me lo perdí. Ahí aparecía también vinculado Enrique Arnaldo. ¿Un magistrado constitucional? Sí, Enrique Arnaldo, que era un magistrado que hoy es un magistrado constitucional, que apareció, ya que hablamos también de cloacas, en unas grabaciones de las que nunca tuvimos el audio, solo la transcripción, fueron convenientemente expurgados esos audios, unas conversaciones en las que Enrique Arnaldo hablaba con el investigado Ignacio González sobre mover jueces y fiscales, sobre todo fiscales. ¿Para nombrar un fiscal anticorrupción que les gustaba? Fiscal anticorrupción, un fiscal jefe. Para sacar al juez que estaba en la Audiencia Nacional y poner a otro. Bien, pues todo eso no hubo ninguna investigación penal. Fiscales anticorrupción y fiscal general del Estado. Eso hace una primera conversación. En una segunda conversación se vuelven a llamar porque las presiones han surtido efecto, se felicitan por esos cambios. Sí. Arnaldo le dice que ves, lo hemos conseguido. ¿Y qué pasó con Enrique Arnaldo? Con ese fontanero, con esa cloaca. Magistrado del Tribunal Constitucional. Un dato.